Enlace Regional. Nos acompaña en Colombia Hoy Radio el director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, UAPA. Vamos a hablar con el director de la UAPA, don Luis Fernando Correa Serna. Doctor Correa, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Bueno, salud cordial a todos, a ustedes aquí en el espacio y a todos los que nos oyen y nos ven en este momento. Bueno, la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, para hablar justamente sobre el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, los cambios que el Gobierno del Cambio está motivando, a propósito también de las directrices de la ministra Aurora Vergara en el Ministerio de Educación y todo lo que desarrolla la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar UAPA en Colombia. Doctor Correa, ¿cómo avanza el tema del PAE? Nuestros niños y niñas, ¿cómo están con el PAE? Bueno, confiando en realmente hacer una transformación fuerte en el programa de alimentación escolar, un programa además bastante antiguo. Pocos colombianas saben que en pocos años, 4, tendremos 100 años de PAE en Colombia. 100 años. Dani, 100 años. Este programa además tiene presencia con objetivos educativos y algunos de salud en más de 160 países. Colombia ha logrado avanzar en cobertura, pero el reto grande hoy es lograr la cobertura universal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada niño, niña, adolescente o joven que esté en la matrícula oficial de Colombia pueda acceder al complemento o al almuerzo caliente como parte de ese esfuerzo de tener una mejor educación en el futuro, y eso tiene propósitos bien importantes de permanencia y acceso. Pues es una labor fundamental y yo sí quiero arrancar preguntándole, señor Luis Fernando Correa, porque usted acaba de dar un dato de resaltar, son 100 años. ¿Cómo ha sido la evolución de estos 100 años de ese programa tan importante? Porque me imagino que en el camino se van encontrando diferentes retos y más cuando se habla de alimentación y cada tanto salen nuevos paradigmas respecto justamente a la alimentación, por ejemplo, y para los niños sobre todo. Los retos son muchos. Nació por allá en el departamento de Boyacá como un esfuerzo de la entidad en ese entonces para garantizar, como ya he mencionado, permanencia de acceso de los niños al sistema educativo. Fue evolucionando. En 1968, con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asumieron las funciones que en ese entonces tenía el Instituto de Nutrición, y por muchos años, varias décadas, fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien atendió el programa de alimentación escolar. Como desde 2013-14 ya pasó directamente al sector de educación, inicialmente con esfuerzos centralizados, luego de algunas normas empezó a ser operado territorialmente por las entidades certificadas en educación, o ISO 97, digamos que es el mapa general del desarrollo de todo este tiempo. El año inmediatamente anterior, además, terminamos con una cobertura como del 76%, pero aún así 1.800.000 niños, Carlos, nos faltan para lograr la cobertura, y el esfuerzo está centrado que antes del 2026 lo podamos lograr. El PAE ha sido uno de los programas que más polémica han traído durante los años, precisamente porque en ocasiones se ha prestado para que haya corrupción en la alimentación que deben llegar a los niños en las distintas instituciones educativas. ¿Qué está haciendo el gobierno para frenar la corrupción en este aspecto tan importante para la niñez de nuestro país? Tremendamente importante, no se puede perder ni un complemento, ni un almuerzo, porque además está dirigido a los niños a giro. Esfuerzos muchos, yo creo que hay uno bien grande, y es la integración de la comunidad educativa organizada en comités de alimentación escolar, las juntas de acción comunal, los docentes, los rectores, que además en estos son claves, los ojos del PAE. Le doy una cifra: el año inmediatamente anterior 5.800.000 niños, 810.000 niños fueron atendidos. ¿Qué quiere decir eso? Que día a día en Colombia se sirven complementos en la mañana o en la tarde o almuerzos para 5 millones de niños, un poco más. Eso es una logística gigante, más de 2.250 toneladas diarias de alimentación, 400.000 al año. 43.000 sedes educativas atendidas, es como el 97% de todas las sedes en el país, 70% rurales. Es un esfuerzo gigante, y los ojos de todos. Es insuficiente que las autoridades de control que en esto tienen energía, con las que trabajamos todo el tiempo, Contraloría, Procuraduría, la misma Fiscalía en esto tiene especial interés y atención. Sería insuficiente si la comunidad no nos ayuda a vigilar cada complemento,
cada almuerzo que se sirve y que se haga bien, Samira. Solo agregaría esto, yo creo que al final del día esas malas noticias son común y hay que atacar, como ya he insistido, con toda energía, que no se pierda nada. Sin embargo, muchas de esas cosas se hacen bien. Muchos miles de millones de estas de complementos los sirven más de 45.000 manipuladoras en todo el país, casi todas mujeres, muy pocos hombres, los hay, con cariño, con amor, y lo hemos visto. Pero hay que atacar al que tiene de todas maneras preocupación o interés en que esto no se lleve a que no tenga los objetivos que nosotros pretendemos. Doctor Luis Fernando, dentro de esos cuestionamientos, digamos, que ha tenido en los últimos años el PAE, pues ha sido, y va muy de la mano tal vez con lo mismo que estaba manifestando ahorita Zahira, y es con el digamos, el mal servicio que los prestadores de ese servicio estaban haciendo en algunas regiones, porque quiero entender lo que usted destaca, y es que hay muchas cosas buenas también por mostrar, pero dentro de esas cosas que se cuestionaba era el tipo de alimentos que se le entregaban a los niños, porque no se estaba cumpliendo con el propósito fundamental del PAE, que es dar un buen complemento alimenticio a los niños. ¿Cómo se está trabajando en ese tema de mejorar la calidad de la comida que están recibiendo los niños, sobre todo en esas zonas rurales donde muchas veces lo que reciben esos niños termina siendo su principal plato de comida del día? O su único en el peor de los casos. ¿Cómo se está atacando ese tema, doctor Luis Fernando? Parte de las tareas que tiene la Unidad Administrativa Especial Johan, UAPA, como ya Carlos lo mencionó. La guapa, hombre. La UAPA. Es plantear, desarrollar, consolidar y entregar unos lineamientos que le permitan a la entidad territorial y a los operadores identificar unos menús que se acostumbren, que se adapten a las realidades territoriales, a los sabores y demás. Con mucho interés vimos, por ejemplo, que en el departamento del Chocó casi que el total de los complementos se entregan preparados en sitio. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha insistido: no solo quiero que la cobertura del programa sea universal, sino que avancemos de manera ordenada, sistemática, profunda, a que se prepare en sitio. Hay mucha diferencia entre el que nosotros llamamos complemento industrializado, el que se entrega en paquetes, al que las manipuladoras preparan, calientan, el lugar allí, en el lugar de donde el niño normalmente estudia. Hay una gran diferencia. Yo creo que esa realidad tenemos que trabajarla. Tenemos allí retos grandes de infraestructura, hay un atraso en la infraestructura escolar del país grande, necesitamos cocinas, desde luego, comedores y demás, pero vamos avanzando. Yo creo que eso es un reto gigante y ahí tenemos algunas ideas al respecto. Entonces, en resumen, Johan, tenemos un trabajo de lineamientos robusto, la posibilidad de tener no menos de 20 menús disponibles para que haya la suficiente rotación, con unas calidades en la alimentación que nos permitan garantizar por lo menos el 20, ojalá el 30 en el caso de los almuerzos, 30% de los requerimientos diarios de los niños y las niñas en el lugar de donde está recibiendo sus clases. Director de la UAPA, Luis Fernando Correa Serna, dos en una. Primero, usted mencionó que 5.810.000 niños atendidos en 2022. Y falta todavía un número importante para lograr el 100% de la cobertura antes de 2026. ¿Cuál es la meta para este año y para en los años que siguen? Muy importante su pregunta, me da pie para dos cosas. Una primera, debemos este año, antes de acabar el 2023, ojalá cerrar por lo menos con el 80% de cobertura, un poco más, pero con unas características distintas. Una muy importante que creo que avanzó bien fue que el programa de alimentación escolar coincidiera con el calendario académico. Este año, 81 de las 97 entidades arrancaron a tiempo. El año 2022 fueron 67 y en la memoria tengo en 2018 como 21. Necesitamos que las 97 arranquen, que arranque el calendario y que inmediatamente o esté disponible o en los siguientes días esté disponible el programa de alimentación escolar. Ahí tenemos retos complejos de todas estas. Buenaventura y Yopal. Buenaventura ya arrancó, Yopal lo hace en los próximos días, no habían podido hacerlo,
Algunas han suspendido, Magdalena y Bichada, nos preocupa mucho. Aquí tengo un mapita rojo que muestra... A ver si lo podemos mirar acá, doctor. Sí, compañeros, si lo enfocamos, gracias. Ahí está. En rojo, los que están suspendidos o por arrancar. Ya borré Buenaventura. Yo creo que se logró trabajar allí con un consejo comunitario afro. Es el primero del país. El viernes inició ya una logística de distribución de alimentos y desde hoy lo hará en zonas rurales. Nos preocupa Magdalena. Inició la operación de manera adecuada con el calendario, pero suspendió y no ha podido lograr coincidir su proceso de contratación para dar continuidad. Hemos acompañado a esa entidad y a otras para que eventualmente encontremos el espacio para lograr que esos 134.000 Magdalena puedan recibir también el complemento de alguna forma. Bichada está por resolverlo, tuvo alguna demora con las regalías, ellos cofinancian, las entidades territoriales cofinancian el programa, yo creo que lo vamos a resolver en los próximos días. Cincelejo, bueno, y algunas otras. O sea, en resumen, hoy 5.500.000 lo reciben. Seguramente resuelto estos temas, de alguna forma nosotros vamos a poder entregar no solo el mismo número, ojalá mayor, antes de que acabe el año, Dani. Carlos. 640. Doctor Correa, esta también pues venía con la anterior, pero especialmente le comento el caso de Bogotá, en los colegios distritales de Bogotá. Ocurre que en varios de los colegios se está entregando el plato caliente, no el industrializado, o se hace alguna mezcla entre los dos. Pero al final del día, la pregunta es cómo hacer para que haya más capacitación y los niños pues coman, porque no están comiendo la mayoría, y lo que preocupa, la comida se bota. ¿Qué está pasando con esto y qué se puede hacer? En el mes de marzo tuve la oportunidad con el subsecretario de Educación de participar de algo que es bien importante, Carlos, que se llama la Mesa Pública de Programa de Alimentación Escolar. Cada entidad territorial obligatoriamente debe hacer estas reuniones 2 veces por año. La de Bogotá fue especialmente nutrida, allí había niños, jóvenes, autoridades de control, maestros, operadores, todos los que están involucrados en esta logística tan grande. Bogotá ya logró uno de los propósitos, es llegar a la cobertura universal. Más de 720.000 niños se atienden día a día en la ciudad, como usted mencionó. Un porcentaje importante de estos complementos son preparados en sitio. Hay una infraestructura que lo permite. Sin embargo, hay un número muy grande, como 500.000 tal vez, aproximadamente, que son entidades, que son alimentos industrializados. Uno ve, y allí lo pudimos percibir en la audiencia, el interés de los niños de que se le entregue caliente, de que se le entregue en sitio, adecuado a los sabores. Bogotá ha hecho un esfuerzo inclusive mayor al delineamiento para tener un menú mucho más amplio, en la idea de que ellos acepten con más tranquilidad el complemento y desde luego no pase lo que eventualmente ya se ha observado no solo en Bogotá, sino en algunos otros sitios del país. Lo comentaba con el gobernador de Putumayo, duele que la comida no se aproveche al máximo. Todo esto es planeación, en algunos sitios sabor, adaptación a las realidades territoriales, y yo creo que eso es parte del cambio en el que queremos entrar en los próximos años. 6:42 de la mañana, estamos conversando con Luis Fernando Correa, médico y máster en salud pública. Además, estudió el pregrado y el posgrado en la Universidad de Antioquia, tiene 30 años de experiencia en el sector social desde los territorios, se ha ocupado diversos cargos en entidades públicas del orden departamental y nacional. Señor Luis Fernando, yo quisiera preguntarle sobre la asociatividad, las juntas de acción comunal y el PAE. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es el proyecto? Tenemos un piloto que arranca este año. Estamos pendientes de un decreto que nos permita que en 1.000 de las 43.000 sedes del país, las sedes más rurales con un número de alumnos relativamente pequeño, máximo 20, empiecen a considerar, ya han manifestado además el interés de Yajira, de las asociaciones de padres de familia, las juntas de acción comunal, de operar directamente el programa de alimentación escolar. Yo ya he visto esto en algunos sitios, una ruralidad, una vereda, por allá en la mesa pude ver que con los recursos se dispone un almuerzo caliente, son las familias, los sobrinos, los hijos, los vecinos los que están allí, y alrededor de ellos seguramente vamos a lograr
los propósitos que tiene el programa de alimentación escolar. Arrancaremos en 5 departamentos del país, ya he mencionado 1000 sedes, yo confío que estos resultados nos permiten ir ampliando el espectro. Yo creo que además hay una muy buena noticia que podría pasar desapercibida, y es que en Buenaventura, con un consejo comunitario afro, el primero además en el país, vamos a operar el total del programa de alimentación escolar, además con 2 comunidades indígenas para entender sus necesidades, sus preocupaciones. Ellos mismos van con lo que ya conocen, con lo que saben, ojalá con productos de la región, a prestar los servicios de alimentación escolar. Yo justamente le quería preguntar por eso, el director Luis Fernando, y es adaptar esa alimentación a las regiones, a las costumbres, a la gastronomía local, y también de repente algo que hemos visto últimamente que ha cogido mucha fuerza, las ollas comunitarias. ¿Han pensado en trabajar mancomunadamente con madres, con personas de la comunidad y adaptar además, ustedes tienen en cuenta estos temas gastronómicos de las regiones para adaptar esos alimentos que se le entregan a los estudiantes? Absolutamente claro, el lineamiento nuestro habla de una operación diferencial, Dani, y eso hay que lograrlo y hacerlo. Los NUCAD atienden sus niños, sus propios niños, con ollas comunitarias. Yo he visto ollas comunitarias en las ruralidades de Mutatá, obviamente atendiendo unos requerimientos básicos que seguramente allí se cumplen sin mayor dificultad. Se puede prestar un servicio adaptado a esas realidades, con el sabor de su gente, con lo que sienten y siembran. Podemos movilizar seguramente economía local, es uno de sus propósitos también del programa de alimentación escolar que estamos consolidando. Yo creo que hay ejemplos para mostrar, y la idea de la unidad y de todos es que se puedan replicar como corresponde. Muy bien, 6 de la mañana, 45 minutos. Doctor Luis Fernando Correa Serna, director de la UAPA, de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar. Gracias por estar en los micrófonos de Colombia Radio. Nuestro numeral hoy es Cambio es, doctor Luis Fernando. Muchas Para gracias. usted, ¿qué es cambio? Cambio es. Cambio es que esto sea universal, que en los sitios del país donde tengamos indicadores de nutrición complejos, no solo esté disponible el programa durante el calendario, sino también en periodos de receso académico, Guajira, Chocó. Yo creo que el cambio está allí, que las comunidades además tengan y se involucren de manera más efectiva con la operación del programa. Seguramente va a tener un propósitos más ordenados, la posibilidad de cumplir cabalmente con lo que el programa pretende, y realmente allí queremos profundizar, Carlos. Doctor Correa, no podemos despedirnos de usted sin antes saber cuáles son esas acciones que se están implementando en cercanías al Nevado del Ruiz. ¿Cómo avanza eso? Con el Ministerio de Educación, con el liderazgo de la ministra, organizamos un plan de contingencia articulado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en la idea de que el sector de educación, además, como el resto, esté preparado para responder a la contingencia. Hemos acompañado a las entidades territoriales, en Tolima, Quindío y otros que están allí afectados, Caldas, en la idea de que la educación esté en los lugares donde los niños están seguros, en ocasiones en su casa o lugares de albergue, y el programa de alimentación escolar migre a esos sitios para preparar el sitio con los complementos que correspondan. Estamos trabajando con el liderazgo de la Unidad de Gestión del Riesgo en atender como corresponde esta grave contingencia. Muy bien, siempre bienvenido, doctor Correa. Muchas gracias a todos. Un saludo especial a quienes nos oyen y nos escuchan esta tarde. Luis Fernando Correa Serna, director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar UAPA en Colombia Hoy Radio. Colombia Hoy Radio.